Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Daniela Londoño del área técnica de Solutec Group y el día de hoy los voy a estar acompañando en el cuarto taller enfocado en todo lo que tiene que ver con la aplicación SafeStar Go y ponerlo en operación para el control de sistemas de alarma. Lo primero que vamos a hacer en este caso es que voy a proyectar mi pantalla y vamos a iniciar con la descarga de la aplicación. Esta aplicación se encuentra en las tiendas tanto de Play Store como de App Store. La podemos buscar como SafeStar y es esta que tiene la estrella blanca con fondo azul. Este sería el aplicativo para el cliente final. Vamos a proceder a descargarla. Luego vamos a pasar a la etapa de registro. Significa que el usuario se debe registrar con una información. Los primeros 3 campos son requeridos, los otros 3 son opcionales. El correo electrónico que se ingrese debe ser un correo electrónico existente, no puede ser un correo ficticio y se debe validar que tenga en este caso los parámetros correctos y esté escrito de manera adecuada. Luego de esto, vamos a proceder a ingresar una contraseña. No sería la contraseña del correo, sino una contraseña en la cual le recuerde el login, en este caso en la aplicación. Vamos a aceptar los términos y condiciones y vamos a darle en registrar. Una vez hagamos hecho el registro, debemos de confirmar el registro en el correo electrónico. Al usuario, cuando él se registra, le va a llegar un email, en este caso como este que estamos viendo, activación de cuenta de SafeStar Go, y le vamos a dar clic donde dice confirmo mi dirección de correo. ¿Por qué hay que hacer esta confirmación? Porque si el usuario no confirma, a los 14 días SafeStar le elimina el registro y se debe de volver a registrar desde cero. Entonces, para contemplarlo o validarlo como un usuario existente y real, hay que hacer la confirmación. Entonces vamos a darle clic aquí en confirmación y ya con esto ya quedó la cuenta activa, ya no hay que hacer más nada. Ok, luego de esto entonces vamos a loguearnos con las credenciales que ingresamos y vamos a ingresar a la aplicación. Cuando el usuario se registra, él va a ver todo así en color gris. El botón de pánico que está en la parte inferior va a estar bloqueado. No va a ver su sistema de alarma. Significa que un login, una descarga, un registro de un login es gratuito para cualquier usuario en el sistema. Lo que sí va en este caso a validar es que si no tiene una central de monitoreo que lo esté supervisando, entonces este usuario no va a poder tener acceso a su sistema de alarma. Entonces allí es cuando la central de monitoreo entra a brindarle la información al cliente. Entonces el usuario, en este caso la central, debe de ingresar al objeto del cliente y dentro del objeto del cliente se va a ubicar en la parte de información. En la parte inferior vamos a encontrar una opción que dice SafeStar Go y aquí lo que vamos a hacer es generar un token para ese usuario. Estos tokens son alfanuméricos, entonces no es necesario que el usuario ingrese todo en mayúscula y con el guión de la mitad. El usuario puede ingresar todo en minúscula y sin el guión. Lo importante es que se conserven las mismas letras y los mismos números. Por cada usuario hay que crear un token diferente. Yo no puedo darle el mismo token a varias personas, no. Uno para Julián, otro para Francisco, otro para Luis. Debe ser uno diferente por cada persona, no lo puedo repetir. Y debe estar en este caso bien digitado. Significa que si el usuario final en su app no ingresa el token, no va a poder tener acceso a su sistema de alarma para recibir notificaciones push o para ver el estado de su sistema o en su defecto activar o desactivar la alarma. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es que voy a nuevamente a abrir el Anidex de mi teléfono para conectarnos y vamos a empezar con la carga del token. Entonces, voy a por acá a abrir esto de esta manera. Vamos a abrir la aplicación y vamos a ingresar a la parte de objetos.
Donde dice agregar un objeto, le vamos a dar donde dice tengo el ID del objeto y allí en el primer campo es donde vamos a ingresar el token, donde dice identificador del objeto, entre paréntesis token. Aquí es donde vamos a ingresar esta información. Permítame en un momento, organizamos esto un poco para que podamos ver como de una manera más gráfica toda la información. Ok, entonces yo voy a ingresar el primer token, este que tenemos acá. Entonces, donde dice identificador, voy a ingresar los datos. Donde dice nombre del objeto, el cliente ya decide cómo lo desea llamar. No se tiene que llamar como nosotros lo tenemos creado en SafeStar. Podemos asignar el nombre que deseemos. Un ejemplo, yo le voy a poner oficina. Donde dice código de usuario, aquí es importante hacer un paréntesis y es, si su cliente va a usar los comunicadores de EBS y en este caso los LX como hemos hecho los talleres anteriores y va a ser armado y desarmado remoto desde la aplicación, es necesario ingresar un código, pero este código no es la clave de usuario con la que arma y desarma el panel, no, es un código de permiso que si no lo ingresa, cuando él vaya a darle clic en el botón de, en este caso, activar o desactivar la alarma, no se lo dejaría activar porque le dice que no tiene permisos. Entonces, esto básicamente es como un código de permiso para que él pueda armar y desarmar. Entonces, ese código, ustedes como central pueden crearlo de manera genérica, pero no se agrega en la plataforma. Es como un código genérico que yo le digo a mis clientes. Un ejemplo, ingrese el 1, 2, 3, 4. Cualquier número, cualquier dígito, pero hay que ingresarlo, porque si se deja en blanco, no le va a permitir activar o desactivar la alarma. El mismo código se lo puede dar a todos los clientes porque realmente esto no nos va a identificar el usuario. Si su cliente no utiliza los LX, sino que utiliza, por ejemplo, los sistemas de alarma AVA Pro, que también son DBS, ahí el código de usuario sí es importante porque sería la clave de los mandos remotos. Entonces, en ese caso, sí es importante que se ingrese la clave de cada mando para identificar el usuario. Como con el tema del LX, si yo voy a hacer armado y desarmado remoto, haría es un armado tipo llave con un relevo, ahí entonces no es necesario, pero es importante ingresar el código de permiso porque si no, no nos permitiría. Cuando yo hago esto, le doy donde dice agregar objeto y le debe generar algo que dice objeto agregado exitosamente. Si le genera un error es porque se ingresó mal el token. Bueno, aquí ya tenemos nuestro objeto y es este que tenemos acá en pantalla. Aquí, sin hacer conexiones de armado y desarmado remoto, podemos ver el estado de la alarma, el estado de la partición. Si tengo varias particiones, podría estar desglosando hacia la derecha y visualizar el estado de cada partición, si se encuentra armada o desarmada. Si existen eventos, él me puede mostrar el historial de los eventos, máximo hasta 50 registros, y él se va actualizando de manera constante y me va mostrando los registros recientes de ese sistema. También, si yo tengo la cuenta georreferenciada, puedo ver su georreferenciación. Aquí podemos ver las salidas que tiene nuestro sistema en el caso de los LX y aquí vamos a poder encontrar pues todo el tema del historial. Ya ahorita en un momento vamos a pasar a ver qué son estos dos botones que tenemos al final. Ok, entonces ya tenemos nuestro sistema vinculado. Ahora, ¿cómo podemos hacer el armado y desarmado remoto por medio de un LX? Entonces, para esto, lo primero que hay que tener presente es que su cliente, en este caso, debe tener un comunicador de la línea LX, cualquiera de las referencias, LX20B, 30B, EPX400, 3NB,
cualquier referencia, aquí voy a mostrarles un modelo de un 30B, debe tener el comunicador, el panel de alarma y un relevo 12 voltios con 5 pines y debe realizar la conexión como se muestra en este esquema. La conexión básicamente es hacia el común y el voltaje entre el LX y el relevo, y la otra parte que tenemos en la parte inferior sería la conexión, en este caso, con el tema de la zona del panel. Entonces, en la parte de arriba sería una salida que usted designe, porque hay que utilizar una salida del LX, y en la parte inferior sería utilizar una zona disponible del panel, no puede estar siendo utilizada con algún sensor, y esa zona en este caso debe estar el atributo de zona como armado tipo llave. Ya eso depende del panel que usted vaya a utilizar, validar cuál es el atributo de zona que le permite hacer el armado tipo llave o el armado por llave momentánea. Básicamente, un ejemplo, en los paneles de SC1832, el atributo de zona de armado por llave momentánea sería el atributo número 22. Entonces, sería realizar esta conexión. Lo segundo es que en el comunicador, es decir, en la configuración del LX, ustedes van a encontrar un apartado que se llama entradas y salidas, y allí hay que seleccionar la salida que ustedes vayan a utilizar y definirla como monoestable a 3 segundos. Hay que habilitar esta configuración dentro de la salida como monoestable a 3 segundos. Luego de esto, en este caso, vamos a ubicarnos en el objeto, en el equipo, en SafeStart. Cuando yo ya tengo toda la conexión, tengo el panel programado como tipo llave, tengo toda la configuración, paso a la parte de equipos en SafeStart, me ubico en el equipo al cual le voy a hacer la configuración, y aquí en el dispositivo vamos a encontrarnos con una pestaña que se llama controlador. En esta parte de controlador vamos a encontrarnos con todas las salidas que tiene su tarjeta. Aquí pues realmente le va a mostrar cuál es el modelo del dispositivo, el firmware y pues como una información básica del dispositivo. Entonces, si yo voy a utilizar la salida 1, yo la podría nombrar. Yo podría nombrar mi salida para poderla identificar. Si usted tiene varias particiones, es importante tener presente que hay que utilizar una salida por cada partición y una zona por cada partición. Entonces, yo, por ejemplo, solo voy a usar la partición 1 y voy a utilizar la salida 1. Entonces, yo para identificar que esta es la salida de armado y desarmado, la voy a nombrar armado y desarmado, partición 1. Ya ustedes deciden si quieren que en la central de monitoreo, es decir, en la consola, el operador visualice esta salida, es decir, que tenga el acceso para poder armar el sistema de su cliente en caso tal el de pronto se le haya olvidado o algo así. Y hay que tener muy presente que debe estar disponible en SafeStart Go, que es la aplicación. El resto de las salidas, supongamos ustedes no las van a usar y no quieren que su cliente las visualice, simplemente es desactivar el chulito para que ellos no la vean en la aplicación en este apartado. Estas serían las salidas aquí en la parte inferior. Son las que él visualizaría, estas que tienen auxiliar 2, auxiliar 3 y así sucesivamente. Entonces, si ustedes desean ocultar esa información, simplemente es desactivarle el check que tiene en la aplicación. Esas otras salidas ustedes la pueden utilizar para domotizar, por ejemplo, encender luces, abrir persianas, abrir puertas de garage, cosas de ese estilo. Para activar una sirena, lo pueden hacer con todas estas salidas, obviamente haciendo la conexión con un relevo y programando el sistema. Entonces, en este caso, ustedes pueden definir esa información. Una vez yo ya nombré mi salida, me vuelvo otra vez para el objeto en la parte de zonas y me voy a ubicar en la partición. En la partición, yo normalmente la parte de control de salidas la veo en blanco. ¿Qué debo de hacer? Vincular la salida
que me va a permitir armar o desarmar la partición 1. Entonces me ubico en control de salidas y busco la salida como la nombré, como armado o desarmado P1. Entonces yo aquí le estoy diciendo al sistema que por esa salida 1 voy a activar o desactivar esta partición y le doy clic en guardar. Ahí yo ya realicé el proceso. Le ingresé un nombre, luego de ingresar un nombre, vine y vinculé esa salida a mi partición. Ok, ya ahí tengo toda la parte en SafeStart definida. Entonces, con esa configuración, ya el usuario desde su aplicación móvil tranquilamente va a poder activar o desactivar su sistema. Permítame un momento que ya vamos entonces a conectarnos nuevamente en el aplicativo para que hagamos ese proceso. Entonces, el cliente, en este caso, se va a ubicar en la aplicación, va a venir y vamos a darle en este botón donde está como el candadito en color rojo, y si yo quiero desarmar, entonces le doy clic en ese botón y él le hace la advertencia si desea desarmar o armar la partición, y ya con eso él va a generar el comando en el equipo. ¿Sí? Si todo está bien, si la conexión es correcta, desde allí le va a permitir hacer el proceso, y a la central, en este caso en la consola, le va a llegar un evento, en este caso de apertura por usuario o cierre por usuario. Esa sería la configuración. Es importante tener presente, por ejemplo, aquí nos acaba de llegar la apertura, tener presente que esto es un armado y un desarmado tipo llave. Es decir, que no nos va a llegar con el nombre apertura por usuario Julio Pérez o cierre por usuario Paloma. No, nos va a llegar como un armado tipo llave, es decir, apertura por usuario o cierre por usuario, pero no nos va a decir. Por ejemplo, aquí yo ya hice la apertura, observen que nos acaba de llegar el evento, así como lo tenemos, que fue esta misma que llegó acá en el aplicativo. Ok, eso por ese lado. Ahora, en el aplicativo, obviamente también ustedes van a tener la opción de recibir notificaciones push. Ese tema de las notificaciones push, ustedes pueden tener la aplicación minimizada, pero bajo segundo plano. Es decir, operando bajo segundo plano, sin cerrar sesión del todo, simplemente tenerla minimizada y ya con eso ustedes pueden recibir notificaciones push. ¿Okay? Y de la cuenta. También con este tema del operador de llamadas, que es este teléfono que tenemos acá en la parte inferior, es básicamente un atajo para que cuando su cliente necesite comunicarse con la central, es decir, con su centro de monitoreo, porque tiene alguna falla en el sistema o porque tiene problemas para armar o cosas de ese estilo, él pueda darle clic acá y lo dirija a un número telefónico que esté previamente configurado. Ese número telefónico se configura en la cuenta, le damos clic en cuenta, luego ingresamos sobre la cuenta y le vamos a dar clic en editar cuenta al lado izquierdo. En la parte de detalles de contacto vamos a encontrarnos con algo que dice estación de monitoreo, y aquí simplemente agregamos un nombre y un número telefónico. El número telefónico que usted ingresa en este apartado, luego guarda los cambios, es el que usted va a tener en la aplicación en el operador de llamadas para que su cliente se comunique con ustedes. Y esto que dice extender las horas del trabajo es cuando yo le estoy aplicando el control de horario a mi cliente. Entonces, supongamos, ustedes le supervisan a sus clientes el tarde para cerrar y su cliente se va a quedar 30 minutos más en la oficina. Entonces él viene, notifica que se va a quedar 30 minutos más en la oficina y va a llegar a la consola, en este caso, un evento indicando que el usuario extendió su jornada laboral para que el operador, en este caso, esté enterado. También cuando yo edito la cuenta, tengo la opción de definir algo que se llama prioridades en SafeStart Go. ¿Cómo así? En los perfiles, me voy a ubicar en cuenta perfiles. Nosotros habíamos visto en los talleres anteriores que utilizamos el perfil de estándar con Tag ID y el de BSLX
para los sistemas de alarma LX. O si es un equipo normal, es decir, un panel que nos transmita por un receptor, sabemos que usamos el estándar Contact ID. Entonces, por defecto, todos los eventos nos llegan con prioridad 1. Si vemos la columna 1, en este caso, todos los perfiles, por lo general, vienen con prioridad 1, pero ustedes lo pueden cambiar. Supongamos, yo necesito que las aperturas y los cierres siempre sean prioridad 2. Entonces yo puedo venir y editar los eventos acá y cambiarle la prioridad. ¿Eso para qué le sirve? Porque en este momento, con el perfil todo como lo tenemos en estos momentos con prioridad 1, el usuario recibiría notificaciones de cualquier evento, sin importar si es apertura, cierre, pánico, robo, médica, fallas. Él recibiría cualquier notificación como un pop-up, como si fuese un mensaje de WhatsApp. Pero si yo quiero que mi cliente solo reciba eventos como notificación push de aperturas y cierres, yo debo de cambiarle la prioridad a los eventos de apertura y a los eventos de cierre. No es como viable cambiarle la prioridad al resto de los eventos si solamente necesito es que se vean las aperturas y los cierres. Nos es más corto. Entonces yo podría cambiar todo eso como prioridad 2 y los cierres, que en este caso son las restauraciones, yo también los editaría como prioridad 2. Entonces ambos me quedarían con la misma prioridad. En este caso estos son los cierres, desde el R400 hasta el R410. Los dejo como prioridad 2 y ya aquí en la cuenta vengo y digo, quiero que me notifique solo los eventos con prioridad 2. Entonces él, ya si llega una médica o cualquier otro evento, llegará a la consola, pero a la aplicación solo le notificará los eventos con esta prioridad. En este caso, aperturas y cierres. Como él por defecto viene como todo, entonces él notificará todo. ¿Ok? Entonces esa sería la discriminación por temas de prioridad. Ok, ahora, si yo deseo utilizar el botón de pánico, entonces con el tema del botón de pánico debemos de agregar, ubicarnos en el objeto, en este caso, y vamos a darle clic en dispositivos para agregar un nuevo dispositivo. En este caso, ese dispositivo ya no viene siendo un dispositivo tipo FSLX o un dispositivo estacionario. Sería un dispositivo personal y se llama SafeStar Go. Aquí es importante ingresar el correo electrónico de la persona, en este caso, que va a utilizar el botón de pánico. Ya no sería un serial de una tarjeta ni nada, porque el botón de pánico está atado a un correo electrónico. Entonces es muy importante tener presente esa información. Si el usuario no se ha registrado en la aplicación, yo no le puedo crear un botón de pánico porque SafeStar le va a decir que ese usuario no existe o no se reconoce en la plataforma. Entonces yo en este caso tomaría mi correo, que en este caso tenemos por acá, y lo ingresaría en este apartado. Aquí voy a decir un nombre, un ejemplo Solutech, y no es necesario agregar ningún concentrador porque no es un receptor, no es un receptor OSM ni nada de eso, simplemente es un botón de pánico que está atado a mi teléfono móvil con mi correo y le doy clic en guardar cambios. Como todo dispositivo hay que agregarle un perfil. El perfil ya no sería un estándar Contact ID, sino que el perfil se llama SafeStar Go y vamos a adicionar. Ese perfil contiene unos eventos, como los vemos aquí en pantalla, donde en el caso del pánico, el evento más importante es este que dice Panic. Este que dice Panic por defecto viene con esta descripción, pero ustedes la pueden personalizar. Por ejemplo, en el caso de las alarmas comunitarias, normalmente uno dice, un ejemplo, alarma de pánico Daniela Londoño, y podemos decir, un ejemplo, apartamento 101. Es decir, uno puede agregar la descripción lo más definida posible, ya que de esta manera en la consola el evento me llegará con la descripción como usted la ve acá. Entonces es cuestión de agregar la descripción que yo considera pertinente y guardar los cambios.
¿Por qué se encuentran estos dos eventos que dicen ARM y DISARM en esta parte? Porque si, como ustedes vieron en la consola, como es un armado tipo llave, no me va a identificar el usuario por el panel en este caso, porque no estamos ingresando una clave de usuario para armar. Entonces, SafeStar creó una opción que en caso tal, si usted necesita saber quién es el usuario que ejecutó el comando de armado y desarmado, personalice estas dos descripciones para que cuando el usuario genere el comando, le llegue el evento de que el usuario generó el comando con su nombre. Entonces, por ejemplo, en este caso, armado por Daniela Londoño, digo qué tipo de evento quiero que me llegue al sistema. Yo quiero que sea una notificación con prioridad 1. Y en este caso, si él desarma, también me llegue con una descripción que yo desee saber que sea con su usuario. Y digo, en este caso, con qué prioridad. Entonces, en este caso, yo quiero saber si el usuario ejecutó el comando de armado y desarmado, que me diga qué usuario fue el que lo hizo. Entonces, debo de crear el dispositivo personal y de personalizar estos dos eventos. Y si quiero que él use el botón de pánico, en este caso, que es un botón de pánico personal, agregaría la descripción para identificar cuál fue el usuario que generó el pánico. Si ustedes observan, en este caso, en mi objeto, yo tengo dos botones de pánico. Significa que yo por objeto puedo tener los botones de pánico que sean necesarios para los usuarios que sean necesarios. Por el momento necesito un límite. Entonces puedo tener los botones de pánico que requiera. Importante, el botón de pánico es, en este caso, al momento de que yo genere el pánico, él va a generar una posición. La posición actual en el momento donde el usuario se encuentre. No significa que él nos va a seguir una trayectoria GPS. No, simplemente genere el pánico, me llega el evento y puedo ver la ubicación justo en el punto donde él marcó el botón. Pero no nos va a seguir como un GPS vehicular o un GPS personal. Ese sería pues como el tema de la posición, y la descripción que yo les decía del perfil es la que nos llegaría en la parte superior, como lo estamos viendo acá en pantalla, como alarma de pánico SafeStar Go Daniela Londoño. Entonces esa sería la información para yo agregar el botón de pánico. Entonces en este caso, cuando yo agregue el botón de pánico en el celular, probablemente el dispositivo les va a seguir apareciendo como en color gris. Entonces yo simplemente vengo, refresco mi teléfono, mi aplicación, la vuelvo a abrir, y cuando yo la vuelva a abrir, ya ahí voy a ver el botón de pánico activo. Algo importante con el botón de pánico: después de yo haberlo creado, así como lo creamos, SafeStar actualiza esta información cada 5 minutos. Significa que probablemente si usted lo creó y quiere hacer la prueba ahí mismo, no nos va a llegar el evento a la consola. Hay que darle una espera de aproximadamente 5 minutos para que nos pueda cargar la información. Y una vez el usuario haya realizado el proceso, entonces, después de pasar esos 5 minutos, vengo a hacer la prueba donde dice SOS, le doy en el botón y él nos va a decir alarma confirmada. Con eso yo ya puedo generar el botón de pánico y nos llegaría el evento a la consola, así como este que estamos viendo acá, que dice alarma de pánico SafeStar Go, con la posición actual en donde él se encuentra. Importante con el tema del botón de pánico, pues no cerrar la sesión, tener en este caso la aplicación funcionando bajo segundo plano para todo lo que tiene que ver con recepción de notificaciones push.